la Comunidad de Madrid, en la Sierra, y es un colectivo que se dedica principalmente a la reconstrucción, también a la difusión y a la formación. No sé si Patricia. Y bueno, pues va a hablar hoy sobre la construcción con balas de paja. Van a hacer alguna foto para nuestra web. ¿Alguien tiene algún problema en salir? Vale, pues gracias. Bueno, pues primero os cuento un poquito cómo he llegado yo a la construcción con paja. Yo estudié en esta escuela y después de terminar pues me dediqué a trabajar en estudios, como tantas otras personas. Quería meterme un poquito en la vía de la bioconstrucción, la arquitectura más ecológica, y estuve así en algunos proyectos, pero tampoco fue la cosa muy allá. No veía que hubiera mucho futuro en esa línea. Por entonces había mucha menos construcción ecológica de lo que hay ahora. Y dejé totalmente todo el campo de la arquitectura, la construcción, estaba muy desencantada y me dediqué a otras cosas, hasta que me llegó información sobre este tema, sobre la construcción con balas de paja, a través de un amigo canadiense, y me entusiasmó el tema, la verdad. De hecho, mi pareja y yo pues decidimos hacerlo en nuestra casa, y yo siempre me había planteado pues diseñarla, hacer el proyecto, pues como tantos otros arquitectos, ¿no? Pero jamás se me había ocurrido que me fuera a poner yo a construir con mis propias manos mi casa. Y con este sistema vi que era posible, y así lo hicimos. Nos construimos nuestra casa y acabamos tan contentos, tan satisfechos, que nos dedicamos a partir de ese momento a difundir la construcción con balas de paja de diferentes maneras. Después hemos participado en más proyectos, hemos construido un centro de actividades allí donde estamos, y nos dedicamos pues eso, a difundir y a promover la construcción con paja. No sé si se puede bajar un poquito la luz, tal vez. Sí, así mejor. Vamos a ir viendo en qué consiste la construcción con paja. Realmente son construcciones duraderas, eficaces. Ahora vamos a ir viendo un poquito todas las ventajas y diferencias con otros sistemas. Es un tipo de construcción muy ecológica, es totalmente natural, son sistemas sencillos de construcción, y además, bueno, lo de bello puede ser un poco más subjetivo, pero realmente puede dar pie a construcciones de gran belleza. Hay todo tipo de estilos en la construcción con paja, no hay una única manera, sino iréis viendo al final. Os voy a poner más fotos para que veáis que realmente hay muchas formas de construir con paja. Y todo el mundo, cuando piensa en la paja, piensa que es un material endeble, que no tiene consistencia, que va a durar 3-4 años como mucho, y a todo el mundo le viene a la mente el cuento, ¿no? Pues realmente no es así. No son efímeras, ni son inflamables, no son casas débiles, y esto tampoco es una moda pasajera. Realmente creemos que es un tipo de construcción que tiene bastante futuro, y más tal como está el panorama. Los orígenes, para los que no lo sepáis, vienen de Estados Unidos. A finales del siglo XIX se inventaron las embaladoras de paja. Antes pues se cosechaba la paja y se hacían los montículos, estos, no sé cómo se llaman, pero no se formaban paquetes de paja, lo que son las balas, los fardos, que también se llaman alpacas, pacas, de muchas maneras. Y los primeros colonos que fueron a las llanuras de Nebraska estaban acostumbrados a construir sus casas con madera, y allí, como eran llanuras, no había bosques, no tenían madera con la que construir. Entonces usaron lo que tenían a mano, que eran las balas de paja, las apilaron y se hicieron unas construcciones que ellos pensaron que iban a ser efímeras. Ya viviendo en ellas se dieron cuenta de la calidad de este tipo de construcción, y eso que al principio estaba sin revocar, no se había avanzado en el sistema como posteriormente. Pero así que surgieron los primeros asentamientos de balas de paja, a finales del XIX. Las primeras casas, pues ya con un sistema mejor hecho, no simplemente apilándolas sin más, pues son de 1886. Sobre esos años y principios de los años del siglo XX se construyó bastante con paja, y hay muchas de estas casas que siguen en pie y se siguen usando. O sea que cuando se comenten cuánto dura una casa de paja, pues de momento sabemos que 100 y pico años duran, si están bien hechas y se siguen pues toda una serie de principios.
Después se dejó de construir hacia los años 40, se cree que por el auge del cemento, bueno, también surgió el acero, hubo guerras y ahí hubo un parón en la construcción con paja. Hasta que en los años 70-80 en Estados Unidos hubo como un resurgimiento. Había como, bueno, una ola de búsqueda de construcciones más ecológicas y en Estados Unidos y Canadá se construyó mucho durante ese tiempo y a partir de allí fue extendiéndose al resto de países, sobre todo pues Europa, el norte de Europa, y aquí a España ha llegado pues bastante más tarde, como muchas otras cosas. En Francia hay muchas construcciones con paja, en Alemania también, en Inglaterra, en Irlanda, en Dinamarca. En todos estos países hay empresas que se construyen con paja, hay muchos profesionales que se dedican a la construcción con paja y aquí, pues ya os digo, está a otro nivel el tema, pero bueno, está tomando bastante fuerza. Y después hay algunos casos aislados en India, China, África, pero eso ya son más aislados. Pues las ventajas. Es el material de los más ecológicos, desde luego, para construir en estas latitudes. Siempre comento que otra cosa es irte al trópico y construir en el trópico. Allí las condiciones climáticas son diferentes y a lo mejor allí es más ecológico construir con cañas de bambú o con otro tipo de materiales. Pero fuera de climas tropicales, donde no necesites protegerte del frío o del calor excesivo, pues realmente este material es de los más ecológicos. Ahí iremos viendo también por qué. Las técnicas constructivas son mucho más sencillas que las de otros materiales, entonces permite que personas sin experiencia puedan introducirse en la construcción con paja y hay mucha autoconstrucción dentro de la construcción con paja. Luego otra gran diferencia con otros materiales es el alto aislamiento térmico y acústico. El térmico pues es una gran ventaja y el acústico no lo conoce tanta gente, pero es difícil de conseguir con otros materiales, resulta caro además. Y sin embargo con balas de paja pues sí que se consigue. Hay una anécdota que no sé si habréis escuchado. En Estados Unidos hay pues en una zona, no sé, no recuerdo por qué zona, que había muchos pues huracanes y demás, y estaba una familia dentro de una construcción de paja, de las redondas tipo Nebraska, que son con muro de carga, son muy cerradas. Vino un huracán y estaban ellos dentro de la casa y no se enteraron de que había un huracán. Además son casas que resisten bien todos los movimientos, pero ni siquiera el ruido, tiene un aislamiento acústico tan alto que ni siquiera oyeron el ruido que había alrededor con el huracán y se enteraron a posteriori. O sea que realmente el aislamiento acústico es bastante alto. Bueno, que decía que es un material muy ecológico. Las balas de paja pues es un desecho de la agricultura, es algo totalmente natural, no es un material manufacturado para la construcción. Ahí nos estamos ahorrando muchísimo. Además, en muchos sitios se quema y es un desperdicio, no se sabe qué hacer. A veces se da para alimentar al ganado o para huertos, pero gran parte del material se quema. Después, un material, al ser natural, transpira. Quiere decir que permite la permeabilidad del oxígeno entre el interior y el exterior, sobre todo si no con los revocos que cubrimos el muro o con lo que se cubre el muro, no estamos impidiendo que haya esa transpirabilidad. Si metemos cemento, pues estamos impidiendo que transpire una pintura plástica o cualquier otro, una chapa metálica o materiales de este tipo, estaremos impidiendo que transpire la pared. Como decía, también permite hacer construcciones muy bellas y de todo tipo, no con un único sistema. Bueno, ha venido Rubén también. No sabía si iba a poder llegar. Que te cojas esa silla. Bueno, es un material que tiene gran flexibilidad. Quiere decir que permite hacer construcciones, muros con formas curvas de forma muy sencilla. Todos sabéis, los bloques de hormigón o los ladrillos son rígidos y para hacer curvas o otro tipo de formas, ventanas redondeadas, todo esto pues nos complica bastante. Pero sin embargo las balas de paja son muy fáciles de recortar y darle la forma que necesites. Es un material, pues bueno, que no necesita la precisión, se intenta que sea lo más preciso posible la construcción, por supuesto, pero no se necesita la precisión de los bloques, de hormigón, de ladrillo. En el ladrillo estás construyendo un muro y si se te va yendo 1 centímetro, al final de la hilada tienes varios centímetros que te desvías, y es un problema muy grave. La paja se intenta que vaya todo a plomo, que vaya a nivel, pero las balas no son perfectas, no son todas exactamente iguales, hay un margen de error, entonces
para autoconstrucción esto es una gran ventaja, porque si te pasas un poco siempre puedes recortar un poco la bala, siempre se puede rellenar con paja donde necesites, o sea que realmente te permite cierta imprecisión, ¿vale? Y después te pilla la creatividad, iréis viendo fotos y todo el mundo se le ocurre, pues aquí voy a hacer unas curvas de esta manera, voy a colocar la ventana de esta otra, no sé, invita realmente, por esta flexibilidad que os digo, invita a hacer cosas muy creativas. El tema del fuego, que es algo que todo el mundo se pregunta, ¿no? ¿Qué pasa con la paja y el fuego? La paja suelta arde muy fácilmente, pero la paja embalada le cuesta mucho prenderse, ¿vale? Siempre se pone el ejemplo del listín telefónico. El papel, para que se queme, tienes que arrugar un listín telefónico, pues con todo el papel como prensado, pues es difícil coger y prenderle fuego a esto. Tienes que abrirlo, arrugar las hojas para que le entre aire y se queme. Pues con las balas de paja pasa lo mismo. Si están bien comprimidas y bien revocadas, además, están protegidas, es difícil que prendan. Y de hecho en Alemania han pasado unos test, han conseguido el RF90, 90 minutos de resistencia al fuego, de hecho iban a pasar el 30, pero continuaron la prueba y consiguieron el 90. De hecho en nuestra web está el vídeo si queréis verlo, podéis verlo. Y en Estados Unidos pasaron el de 120, ¿vale? Entonces realmente es un material que resiste el fuego, y resiste el fuego mejor que otros, porque incluso aunque llega a prenderse el muro, tarda tanto en arder que da tiempo a evacuar, no emite gases tóxicos, o sea que ese miedo de la paja y el fuego pues tampoco está muy bien fundado. El coste económico se reduce muchísimo, sobre todo cuando es autoconstrucción, cuando las personas, los propietarios, los clientes, se implican en la construcción, estás ahorrando muchísima mano de obra. Y esto es posible en la construcción con paja, porque al ser técnicas sencillas, pues realmente pueden participar personas sin experiencia. Con que haya pues 1 o 2 personas con experiencia dirigiendo la obra, puede haber varias sin experiencia participando. Levantar balas de un muro de paja pues es sencillo, solamente hay que tener en cuenta pues, ciertos criterios. Revocar pues, es algo que puede hacer todo el mundo, y después pues, la estructura es lo que habría que ser más cuidadosos. Pero puede participar, puede darse en la autoconstrucción de forma muy fácil. La resistencia sísmica, pues tiene una alta resistencia sísmica. Este es un vídeo que, bueno, podemos... Sí, son 2 minutos y lo podemos poner. Dale pantalla. ¿Cómo se pone? Ay. El sonido no sé si... A lo mejor no hay sonido. No sé si habrá sonido. Bueno, está subtitulado. ¿Sí? Sí, sí, puede ser. Perdón. Para un momentito. Bueno, aprovecho para un momento. Que disculpad el retraso, no he podido llegar antes. Bueno, yo soy Rubén, también de Taller Caruna, la pareja de Patricia. Y bueno, nada, yo venía un poco en calidad de autoconstructor. Yo vengo del mundo de la psicología, soy psicoterapeuta, pero siempre me ha gustado un poco el intentar hacer cositas con mis manos. Y bueno, no sé si os lo he contado o no, pero hace unos años pues teníamos ganas de cambiar de estilo de vida y Patricia decía lo que había que hacer, yo a veces obedecía, otras no. Y nos hicimos nuestra casa, y un poco a raíz de esa experiencia pues que quisimos compartirlo con los demás, sobre todo la idea de que es posible que personas sin demasiados conocimientos se hagan una vivienda modesta y humilde, pero que en todo caso es una experiencia que no olvidas porque es tu hogar, y que todo lo que haces pues tienes tus recuerdos y tienes tus aventuras, tus errores y tus ganancias, ¿no? Y bueno, un poquito para presentarme, que he llegado aquí un poco de buenas. Or very poor people who cannot afford to build earthquake-safe homes on their own. We've built 3 houses to date with that project. And our goal is to train the local people in this construction method, to give them the tools that they need to build earthquake-safe homes.
2 Gs, which is a very high acceleration. That would have been more than the Kashmir earthquake in Pakistan in 2005. And the building is intact. Nobody would have been killed. 100,000 people died in that earthquake. Those deaths were unnecessary if they had lived in struggle houses like this. Bueno, pues realmente son casas mucho más seguras también frente a movimientos sísmicos. Eso ocurre porque los fardos absorben el movimiento, al no ser un material rígido, como os decía, a diferencia de los bloques, pues pueden absorber esos movimientos sin que el edificio colapse. Y esto, pues bueno, en otros países que sí que hay más riesgo de terremotos, pues realmente es algo a tener en cuenta. En Chile está habiendo mucho tirón con el tema de las casas de paja, porque bueno, Chile sabéis que es un país tremendamente sísmico y está habiendo mucho interés en este sistema constructivo, pues no solamente por el tema económico, sino porque, claro, se salvan vidas, ¿no? Como dice en el vídeo. Bueno, no sé si se ve bien realmente cuando te dedicas a la autoconstrucción, pues experimentas esa libertad de no depender de tantas otras personas que están implicadas a la hora de construir tu vivienda. Pues hay muchos intermediarios y cuando construyes tú misma, pues realmente te da una satisfacción y una libertad que no conocíamos. Esto es una viñeta de Kino que nos parece también muy apropiada para el caso. ¿Se lee? ¿No? ¿Puedes aumentarlo? ¿Puedes subirlo? Bueno. Un poco más. Bueno, es como nos vamos convirtiendo pues poco a poco en lo que pues es a lo que nos dedicamos, ¿no? Y si queremos no terminar convertidos en esto, sino implicarnos directamente en nuestro trabajo, tendremos esa libertad sin hipotecas. Bueno, el tema ecológico es algo en lo que a nosotros nos gusta mucho pues, poner atención, y de hecho estas jornadas se dedican a este tema y se hablará más en otras charlas, porque la construcción, pues según los datos que tengo de la guía de arquitectura sostenible, pues absorbe el 50% de los recursos del planeta. Es un porcentaje muy alto y somos responsables de cuánto queremos consumir del planeta, si más, menos, y a la hora de diseñar un edificio, pues podemos hacerlo consumiendo mucho o consumiendo poco. No se va a poder ser 100% ecológico o tener un impacto cero, pero sí que hay muchos niveles. Entonces podemos poner atención en ese aspecto y ver hasta dónde queremos llegar. Después, el consumo de energía. Las balas de paja, como decía, es un material natural, es un desecho de agricultura, y al no ser un material manufacturado, pues estamos ahorrando muchísima energía a la hora de obtenerlo. Un ejemplo pues es la fibra de vidrio, por ejemplo, consume 100 veces más energía que las balas de paja. Y eso es un dato, y después hay más datos que se pueden conseguir para ver hasta dónde llega la diferencia entre optar por unos materiales y optar por otros. Después el tema del CO2, pues también aquí hay un ejemplo, una comparativa del cemento, pues emite cada año 1.500 millones de toneladas. Es bastante, sobre todo tal como está la situación en el planeta, pues hay que ver hasta cuánto queremos emitir. Y sin embargo la paja, al ser una planta, o sea, son plantas que absorben el CO2 de la atmósfera. La diferencia es tan abismal y si vas analizando otros puntos del impacto que tienen los materiales, pues vas a encontrarte ejemplos de este tipo. Bueno, por supuesto, nosotros también defendemos o intentamos poner atención en cómo es el diseño de la construcción que vayamos a hacer. No solo el que sea de paja, sino también cómo se diseña, pues tiene un impacto muy grande. Nosotros eso lo hemos experimentado en nuestra casa. La casa que nos hicimos está a 1.300 y pico metros de altitud, en un sitio muy frío, en la sierra, y como está diseñada pues, de forma bioclimática, tenemos un muro trombe, los muros de paja y demás, pues el ahorro de combustible que tenemos pues puede ser de un 90% respecto a la gente que está en el pueblo, en casas a lo mejor no aisladas como la nuestra, que está mucho más expuesta a nuestra casa fuera del pueblo, en la montaña, las otras están
más protegidas por estar en el pueblo, y sin embargo tienen la calefacción puesta desde octubre hasta junio, porque es un sitio muy frío. Si no está bien orientada, no está recibiendo el calor del sol, aprovechando todo eso, pues realmente hay una gran diferencia. Y allí podía haber nieve fuera, podía haber 0 grados o menos fuera, y por el día estamos a 29 grados dentro de nuestra casa, sin calefacción. O sea que realmente la diferencia es muy alta. Sobre bioclimática se va a hablar más en estos días, pero es algo que también considero que es fundamental, que no solo porque sea de paja vamos a estar, bueno, que también hay que tener en cuenta otros aspectos. Aquí vamos a ir comentando un poquito cómo se construye con paja. Bueno, por supuesto, el tema del proyecto, aquí en la escuela pues se pone atención, pero cuando es autoconstrucción la gente se olvida un poco. Y es algo que hay que tener en cuenta como cualquier construcción, porque son sistemas sencillos. La bala de paja. Pues para autoconstrucción se usa, y en construcciones de paja normales, se suele usar las balas pequeñas, que son las que miden 50 por 35 y de largo unos entre 90 y 115, un poquito más, ¿vale? Son las medidas habituales. También se han hecho construcciones con paja con las balas que miden 1 metro de ancho, ¿vale? En Suiza, por ejemplo, hay ejemplos de construcciones públicas, de edificios públicos, con algunos arquitectos que allí están investigando con las construcciones de paja, y con un diseño bioclimático han conseguido un coste cero de calefacción, simplemente con el diseño bioclimático y las balas de 1 metro de ancho. Hay un documental que está en nuestra web, lo podéis ver allí, que es un documental alemán que lo han traducido a español como Paja Mental, es construcción con paja el título original, en España se traduce las cosas así. Es un documental alemán muy interesante porque os da una visión muy amplia de la construcción con paja, desde ejemplos de autoconstrucción hasta ejemplos como este de Suiza, de construcciones de investigación, y sale Gernot Minke, por ejemplo, que es un arquitecto ingeniero alemán que ha hecho bastante investigación en la universidad en Alemania y tiene trabajos muy interesantes. Entonces, yo os recomiendo ver este documental porque vais a tener una visión muy amplia. Bueno, entonces, salvo construcciones de este tipo como esta de Suiza, lo habitual es usar estas balas, que son las pequeñas. Siempre tienen que ser balas completamente secas, muy bien comprimidas y bueno, y que estén en unas condiciones mínimas. Las puedes conseguir muy cerca de donde vayas a construir. Por toda España y toda Europa hay cultivo de cereal y en otros sitios del mundo. Aquí abajo tenemos una máquina embaladora, las hay de muchos tamaños, las hay manuales también, pero así de forma natural se consiguen las balas de paja. Bueno, las bases fundamentales para construir con paja es proteger del agua. En todo edificio es fundamental proteger del agua, por supuesto. El agua es el mayor enemigo en la construcción y en las balas de paja aún más, ¿vale? Si se protege bien la construcción del agua puede durar más de 100 años, como hemos visto en estos primeros ejemplos. Sobre todo en cimientos, hay que protegerlo de la humedad que puede subir por capilaridad y después de la lluvia con unos buenos aleros y un revoco de calidad, ¿vale? Hay varios sistemas constructivos en la paja, no hay una única forma de construir, hay varios sistemas. Hay como 3 sistemas principales y después, bueno, algunas variantes. El sistema de muro de carga, las balas de paja pueden sostener el peso de las plantas superiores de la cubierta, pueden funcionar como un muro de carga. De hecho, las primeras casas, las que se hicieron en Nebraska, se hicieron como muro de carga. Puede haber otro sistema, sería con una estructura habitualmente de madera. Si estás haciendo una casa ecológica, pues se intenta evitar el acero, el hormigón, entonces se suele usar la madera. Y las balas de paja pues actúan como cerramiento, simplemente. Y después hay sistemas híbridos, iremos ahora viendo. Por ejemplo, esto es un muro de carga de paja. Sí. Aquí, bueno, las balas de paja se usan como bloques constructivos, al mismo tiempo que aislantes y demás. Se construye un zuncho inferior y un zuncho superior que actúan como unión del muro y después se colocan unos flejes rodeando, bueno, unos cables o unas cintas rodeando todo el muro para comprimir el muro, ¿vale? Se comprimirá con este aparato
que ha traído Rubén, para darle la máxima compresión a esas cinchas, ¿vale? Y así el muro quedará muy prensado y muy resistente. Esto es el tensor, máquina tensora, con este fleje especial de nylon. Esto es un fleje especial que aguanta 950 kilos, ¿vale? Tienen unas hebillas especiales, entonces bastante, que buscarlo bastante. Y con esta máquina, que es el tensor, vas apretando. El primer día lo que haces es poner en el zuncho perimetral de arriba unos niveles para empezar a ver dónde tienes que tensar más. Vas a buscar el punto más alto y empiezas a bajarlo, a nivelarlo. Y luego cada día, durante unos 8 o 10 días, pasas por todos los flejes, que los sueles poner cada 60 centímetros, un fleje de estos, y aprietas un poquito. Y vas apretando durante toda una semana o 10 días y vas sacando el aire, y normalmente suele bajar entre un 8 y un 10% de la altura de la pared. Eso tú lo calculas previamente para el tema de ventanas y puertas, y finalmente pues, bueno, tienes una pared muy comprimida, que además estás lastrando lo que sería la cubierta con la cimentación de abajo a través de estos flejes. Sí, sí. Entonces, la valla de paja se puede comprar en cualquier sitio, y después el proceso de comprimido, cuando le tienes que comprimir bien. Este sería un sistema. Hay otra gente que usa los gatos de camión o las correas de camión, pero yo creo que este es el sistema luego más eficaz de todos, porque es el que menos pasos vas a tener que hacer. Las balas, hombre, aquí no lo hemos contado, pero hay que saber un poco cómo escoger balas. Necesitas balas que tengan menos del 15% de humedad en su interior, ¿vale? Hay varias formas de darte cuenta de ello. No tienen que estar podridas en ninguna parte, aunque si hay algunas podridas, luego aprendes a dividir balas. Tú tienes una bala de 1 metro y hay un momento que solo te cabe 50. Pues hay una manera de cortar, dividir y volver a tensar, ¿sí? Que también puedes volver a comprimir con esto, es otra opción. Y en principio tiene que ser balas o de trigo o de arroz, ¿vale? Normalmente, que la de trigo es la más común que nos vamos a encontrar. Esas son algunas grandes ideas principales. Una pregunta, cuando se comprime piso por piso, o si tienes 2 niveles, comprimes los 2 a la vez? Normalmente, bueno, puedes hacer los dos sistemas. Yo personalmente levantaría a primera altura, zuncho perimetral, y empezaría a tensar un poquito, levantaría a segunda altura y otra vez vuelvo a poner flejes de la primera a la segunda. Pero puedes hacerlo incluso las 2 alturas, que es el máximo permitido para autoportante, para este sistema. 2 alturas se pueden llegar a hacer. Pero las 2 maneras te funcionaría. Este edificio que veis aquí es un edificio con muros de carga en Canadá, es un centro de yoga. Tiene 2 alturas y después, bueno, esta pequeña... aquí tienen otro pequeño añadido, pero es todo muro de carga, ¿vale? Ese edificio creo que tiene 500 metros cuadrados. Si los muros solamente actúan como cerramiento, pues habrá una estructura que soportará el peso de las plantas que sean y de la cubierta. Y las balas de paja únicamente aquí funcionan pues como unos ladrillos de cerramiento. Aquí veis otro ejemplo, también como cerramiento. Amplíalo un poco. Después hay otros sistemas híbridos. Este se llama grep, que se trata de hacer como una especie de montantes de madera cada metro. Si las balas son de 1 metro, pues con una separación de 1 metro para ir colocando las balas completas entre cada 2 montantes. Se van apilando, se meten bastante a presión y luego se revoca igual que los demás sistemas. Este sistema tiene bastantes uniones de madera, se usa mucha más madera que en los otros, ¿vale? Y resulta más lento y un poquito más complicado, pero bueno, hay defensores de cualquiera de los 3 sistemas, cada uno hay ventajas e inconvenientes en cada uno de ellos, ¿vale? En el primer sistema, en el de muros de carga, pues realmente estás usando las balas de paja con toda su capacidad, estás al 100%. En el de cerramiento no estás usándola, estás perdiendo esa capacidad que tienen las balas de paja para soportar el peso,
pero también te da un poquito más de libertad a la hora de diseñar, sobre todo si quieres hacer grandes ventanales, y es la única pega que le veo yo a los muros de carga, que estás un poco más limitado. También se puede hacer una mezcla, hacer parte de muro de carga y parte que soporten pilares, no cada metro, sino una mezcla de los dos primeros sistemas. Pero yo os digo que no hay una única forma de construir. Después, bueno, las ventanas irán encajeados de madera, con un sistema concreto para que soporten bien el peso dentro del muro. Y siempre van cubiertas, bueno, siempre no, hay en algunos sitios, sobre todo en el entorno urbano, a veces se han dejado las balas de paja vistas, quedan mucho más protegidas si se recubren. Se pueden forrar pues con cualquier material que transpire, ¿vale? Podéis hacerlo con madera o con alguna piedra que transpire. Lo más habitual es hacerlo con un mortero natural, ¿vale? Que puede ser de arcilla y arena o puede ser de cal y arena o cal, arcilla y arena, siempre intentando evitar el cemento, ¿vale? Así es como queda el muro más sellado frente al frío, va a quedar más protegido de animales y así estamos asegurando que vaya a durar 100 años o más el muro. Pero bueno, siempre se puede, si a alguien le gusta, por ejemplo, esta parte que está forrada con madera, pues siempre se puede hacer alguna capa de revoco y después forrar con madera encima, si es una manera también de cubrir. Se entiende la foto, ¿no? Que está dividida en... Vale. Bueno, aquí hay algunos valores de las balas de paja, por si queréis saber. En cuanto al aislamiento, el valor U de la paja es 0,11, 0,12, hay varias pruebas. Frente al del ladrillo, a un muro de ladrillo más aislante, más revoco, que aquí no está escrito, sería 0,33, y de bloque de hormigón con aislamiento más un revoco, pues sería 0,29, 0,40, depende del tipo de bloque de hormigón, para que veáis las diferencias de aislamiento que hay con otros sistemas. Y aquí en la paja, no, si además lo revocas con un mortero natural, aún disminuiría el valor, ¿vale? Pero los test que se han hecho son con la bala de paja tal cual. Y algunos datos, bueno, pues de la carga que pueden soportar, para que os hagáis un poquito una idea frente a otros materiales. Vamos a dar un vistazo a algunas casas de paja para que tengáis una visión de distintas construcciones. Bueno, permite hacer ventanas de todo tipo. Yo os digo que esta casa es la primera que se hizo en Europa, en Francia, en 1927 o 28, por esas fechas. Que también sigue en pie, aunque bueno, había problemas por ahí que no sé si la querían tirar, no porque estuviera en mal estado, sino por cuestiones ya burocráticas y demás, pero llevan 3 generaciones viviendo en la casa esta de Francia. Bueno, esto es... El problema era de que la querían vender y si no salía un vendedor iban a edificar encima, iban a tirarla al suelo y hacer un edificio convencional. Y en los foros de balas de paja estaban buscando propietarios para que siguiera existiendo esta casa, que es histórica dentro de lo que es Europa. ¿Qué pasa? Ha salido propietario, ya hay nuevo propietario de la casa. Sí, sí. Bueno, esto es una ventana de la verdad, que es algo muy típico en las casas de paja, pues para demostrar que son de paja los muros, porque a veces pues, no sé, todo el mundo llega y dice, pero esto aguanta, y hacen la prueba e intentan apretar a ver si el muro es consistente, y ahí hay una muestra, porque muchas veces por fuera, si tiene un aspecto muy convencional la casa, pues es difícil saber si es de paja o no, y es algo muy típico. Por ejemplo, esta edificación podría ser de balas de paja perfectamente, si los acabados se hubieran hecho así no sabríamos. Entonces normalmente se ponen ventanas de la verdad que además son muy artísticas y es una forma de ver, pues eso, ¿no? de que la pared es de paja. Muchas de esas ventanas, ¿puedes subir a la de arriba? Muchas veces cuando estás poniendo balas, las balas no son regulares, con lo cual a veces te quedan huecos y puedes aprovechar para poner botellas antiguas que tengas bonitas. Nosotros ponemos mucho lo que son las damajuanas, estas botellas de agua como redondeadas, está ahí abajo, suelen ser de unos 15 litros, en Galicia aún hay muchas, las típicas de las bodegas de vino, ¿vale? Así redondas con un plástico, y esas las pones giradas hacia abajo y te quedan, o hacia arriba también, y puedes hacer un ojo de buey y te quedan muy bonitas.
compresión vertical, ¿se hace también compresión horizontal? No, el muro, bueno, la bala tiene que estar muy comprimida ya, ¿vale? De hecho, son balas que te subes encima y no ceden. Sobre todo para construir como muro de carga tiene que estar al máximo de compresión. Y no, normalmente se hace solamente porque las cargas pues, intentan que sean en la vertical, no hay muros inclinados, no se ha construido. Sí que se han hecho algunas bóvedas con balas de paja, pero bueno, no he investigado mucho sobre ese tema. Gernot Minke, en Alemania, en la universidad, sí que ha hecho algunas pruebas con bóvedas de balas de paja. O sea que ahí sí que habrá investigado un poquito en cómo, pero no había una compresión, sino simplemente con balas muy comprimidas se iban colocando como bloques. Perdón, sobre la compresión, ¿vais a usar las compráis en el mercado generalista o decís tenemos cuántas balas con esta compresión? Tú vas al agricultor y lo ideal es que vayas y se las encargues antes de que las embale, porque así simplemente en la máquina tiene una rueda que ponen la máxima compresión del atado de la cinta, ¿no? De la cuerda con la que las atan. Tú si se lo pides lo van a poner al máximo y se las compras así. Si no, entre las que hay pues tienes que buscar cuáles son las adecuadas, ¿vale? Pero es tan sencillo como la rueda de la maquinita esta, ¿no? Sí, hay una... Si se puede, sí, pero tampoco es problema si la compras y está holgada. Lo importante es no esté mojada, eso es lo crucial. Pero a veces te encuentras balas que están muy flojas. Tú coges las dos cuerdas de la bala y notas que se levanta, la bala está aquí abajo y te cabe la mano, ¿vale? Hay varios sistemas para retensarla. Uno muy sencillo, si está muy holgada, coges incluso con un pequeño clavo, lo giras en la cuerda y haces un torniquete y vas dándole vueltas a las dos. Otro sistema es, coges un par de tensores de estos con la máquina, la comprimes tú y le pones cuerdas nuevas y vuelves a atar. O sea, hay 4 o 5 sistemas, hay un nudo, por ejemplo, un nudo que se llama el nudo de Miller, que básicamente lo que haces es, vuelves a anudar y solo tirando te hace una compresión muy grande. De hecho, normalmente usas una cuerda especial, que es una cuerda azul, no la negra típica, una azul, y también lo puedes tensar así. Hay gente que ha fabricado pequeñas máquinas de comprimir, que es una palanca, comprimen, o sea, no sería un problema, volver a tensar. Sí, depende también del tamaño de la construcción. Si tienes que comprimir 500 balas, pues lo ideal es encontrarlas comprimidas. Pero vamos, no es difícil tampoco. Si trabajas con un poco de tiempo, pues te vas al agricultor en junio, mayo-junio, porque van a hacer la siega luego en verano. Dices, oye, resérvame 250 balas a la máxima presión. Y él no va a tener ningún problema. Como veis también hay, se puede construir de forma muy convencional y con paredes muy rectas, con ángulos agudos, como otros sistemas. Cuesta un poco más que dejar la casa más orgánica como en los anteriores que os he enseñado, pero también es posible. Una pregunta, en cuanto al revoco de arcilla y arena y tal, hasta aquí. ¿Las inclemencias del tiempo las soportan bien? Es decir, no sé, una granizada, tienes que volver otra vez a rehacer o no hay ningún problema. Es que no veo la dureza del revoco, ¿sabes? No he tenido nunca la experiencia, entonces no sé. La cal es un material que tiene bastante resistencia, ¿vale? Si la última capa en un sitio que a lo mejor llueve mucho, o nosotros siempre usamos cal en la última capa de revoco. Hay que revocar, darle 3 capas, ¿vale? De revoco a los muros, interior y exterior. Entonces, en la última capa siempre recomendamos introducir cal en el mortero. La cal es bastante resistente y de hecho va alcanzando su máxima resistencia según va pasando el tiempo. Hay edificios de los romanos construidos con mortero de cal que ahora está transformado en piedra caliza, porque es el proceso que hace la cal. Se transforma de cal y vuelve a su origen, que es la piedra caliza. Entonces, cuanto más tiempo pase, más resistencia va a tener esa cal. Si llueve mucho, puede lavarte un poquito la pared o el mortero, depende. Si no le has metido cal y es solo de arcilla, pues va a ir lavándolo un poquito y pues está bien darle una lechada de cal cada cierto tiempo. Si el sitio es muy lluvioso, sobre todo la pared norte. Pero si usas una buena cal, un mortero de calidad y lo aplicas bien, puede quedar muy bien protegida la pared. ¿Vale?
También hay, bueno, con el tema de los revocos es un mundo, ¿eh? O sea, hay 1000 maneras de hacer revocos, 1000 tipos de mezclas. Otra opción, hay gente que lo usa, que es, aunque vaya a hacer un revoco de cal o de arcilla, le añade una proporción pequeña de cemento blanco, que es el cemento más ecológico de entre los cementos, con lo cual le puede adherir un poquito más de dureza y puede evitar quizá un poco más el desgaste. Bueno, es dureza inmediata, porque la cal inmediatamente no tiene la misma resistencia que pasados 3 años, que es cuando realmente empieza a ser muy resistente. Pero si usas una cal hidráulica, para mí tampoco es necesario usar cemento. Bueno, y nosotros pues nos dedicamos a, pues, como decíamos, hacemos talleres, cursos, también hemos hecho proyectos y asesoramientos, bueno, distintas formas de apoyo a la construcción con paja. Y ahora si queréis pasar a más preguntas sobre el tema. ¿Cuánto cuesta la paja? ¿Os la regalan? ¿La paja? Sí. Pues te puede costar desde 0,60 Céntimos. O sea, 60 céntimos la bala de paja hasta 2,5, 3 como mucho con transporte cada bala de paja. Es un material muy barato comparado con otros. Después hay otros materiales en la construcción que pueden encarecer mucho la obra, depende ya que uses en el resto de partes de la construcción. Pues es fácil, por internet buscas comprar paja y te saldrá gente de Segovia, gente de aquí cerca. Un camión de paja que suelen ser unas 400 balas descargado en tu finca y lo puedes encontrar por 2 euros la bala, 2,5. Con 400 balas da, da para muchísimo. Sí. Ha salido antes, hay una de las casas que es lo que es, digamos así, tipo chofu. ¿Cómo hacéis para redondear la bala de paja? Para redondearla, o sea, para hacer muros curvos. Sí, ahí salió lo ¿Quieres contar tú? Sí, bueno, los muros curvos, que son unas cosas bonitas de las casas de paja, tanto lo puedes hacer en el sistema de autoportante. ¿Puedes poner la de cómo es una bala de paja? Creo que está ahí, sí. Ah, se puede mover, ¿no? Esto. Ahí. Vale. Aquí tenemos la bala tumbada a lo plano, ¿vale? Esta sería la posición que tú la colocas para hacer el autoportante, o sea, los 45-50 centímetros de ancho es lo que tiene que ir en horizontal y vas apilando así, y ahí tú puedes comprimir. Entonces, una opción, hay varias maneras de hacerla, pero básicamente las balas como son flexibles, tú en el suelo puedes poner, por ejemplo, 3 trozos de madera, uno de 5 centímetros, el otro de 10 y el otro de 5 otra vez, haciendo un pequeño arco. Y pones la bala de lado y empiezas a aplastarla y vas a combarla, ¿vale? No puedes hacer muchísimo la curvatura, pero puedes combarla un poquito. Con el otro sistema, que es de cerramiento, o sea, construimos la estructura de madera y ahora vamos a cerrar las paredes, la podemos poner al revés, por el lado de 35, con lo cual ganamos más espacio en el interior, ¿sí? Sigues teniendo un nivel de aislamiento altísimo y puedes volver a hacer lo mismo. Darle unos pequeños golpes, ¿vale? De hecho tenemos una cosa que se llama el persuader, ¿no? Que es un palo, es como un gran martillo de madera que persuade a la bala de que cambie de forma, ¿vale? O sea, esa es la idea. Y puedes hacer lo mismo. Ahí lo tienes. Quizá no se aprecia mucho, pero las puedes moldear un poquito a tu gusto. Sí. Sí, colocadas así como en vertical, con las fibras en vertical es más sencillo hacer la curva del muro, pero vamos, como en el otro sistema también es posible. Y te quería preguntar, he leído también algo que lo que es para el revoco exterior, hay en alguna zona de Sudamérica, que se hace también con mezcla de estiércol de caballo. ¿Qué cierto tiene? Pues para la cal parece que bueno, las mezclas de estiércol o orina pues, hace que el proceso de la cal, que es la carbonatación, pues sea más sencillo, más fácil. Porque para que se produzca esta carbonatación es necesario que haya cierta humedad también en la pared. Entonces, bueno, lo que se suele hacer es mantener la pared lo más húmeda posible
con unas telas húmedas alrededor, sobre todo si hace calor en verano, que es cuando puede costar más, para que haga ese proceso la cal, proceso químico, y realmente estemos usando toda la resistencia de la cal. ¿Vale? Nosotros no lo hemos usado, ¿eh? Una vez experimentamos con estiércol de vaca, pero la verdad es que era un poco pesado y lo dejamos. Sí, yo lo vi que lo hacían lo que es como si fuera mucho hormigón, digamos así, a mano, pero echándole sobre un 10 o un 15% de estiércol de caballo. Decían que venía muy bien por lo que tú hablabas del proceso de la cal. Sí. No hemos hablado quizá del lado artístico de la construcción de estas casas, que da mucho juego para hacer arte en ellas. No tienes ninguna imagen, ¿no? Pero puedes hacer esculturas en las paredes con el barro, puedes hacer formas, plantas, árboles, lo que quieras. Y luego también hay, aparte de las ventanas de la verdad que ya habéis visto una redonda sencilla, pero a veces pones una ventana que la abres y te encuentras con la paja. Y luego también se pueden hacer nichos dentro de las paredes, ¿vale? Puedes hacer incluso estanterías. Entonces, básicamente lo que tienes es, como vas a tener un muro de 50 de profundidad, ya la pared montada y por lo tanto comprimida, por ejemplo con motosierra, pues lo puedes hacer de varias maneras. Lo que vas a hacer es primero dibujar un marco y cierras esa parte y le quitas unos 15 centímetros de profundidad y haces un agujero en la misma pared, ¿vale? Luego lo revocas por dentro y puedes hacer pues, incluso estanterías para guardar libros o para la cocina, pero que tiene un lado artístico que es de lo que más se disfruta luego cuando construyes, ¿no? Hacer pequeñas cosas, que no lo hemos visto, por eso lo comento. Pero había una pregunta allá al fondo. Dos cosas. Habéis dicho que en el tema de los cimientos que tienen que estar muy aislados para evitar que entre la humedad en las balas. Sí, quería preguntar si hay alguna forma de hacer esos cimientos sin cemento o algún método especialmente ecológico. Y luego también quería preguntar por el tema de la regulación de este tipo de construcciones, si sería posible autoconstruir una construcción de balas de paja en una finca rústica, por ejemplo, si está regulado ese tema, o se considera un edificio al uso. Sí. Bueno, primero con los cimientos, hay muchas formas de hacer cimientos. Hay desde la convencional, con hormigón, que se suele usar bastante poco en la construcción con paja, sobre todo, bueno, sí. Desde piedra, cimentaciones de piedra, con bloques de termoarcilla, sobre todo la aérea, con sacos de grava, como se hace en el superadobe, o neumáticos rellenos de grava, también es otra opción, que van en seco, sin apoyarse en el terreno y en seco, sin mortero en el interior ni nada. Y después se coloca una lámina impermeabilizante, salvo en el de neumáticos, que ahí no se necesita porque no va a subir humedad entre los neumáticos y la grava suelta, no sube humedad por capilaridad. En los otros sistemas sí que hay que poner una lámina impermeabilizante. Ahí, esta cimentación, por ejemplo, es de bloques de termoarcilla, la aérea, y debajo hay una base de un mortero de apoyo. Aquí no se ve, bueno, se ve un poquito, ¿veis cómo cae es una lámina de caucho EPDM, que es el impermeabilizante más ecológico, el que menos huella ecológica tiene dentro de los impermeabilizantes, pero también hay otras opciones más o menos ecológicas. Y sobre el tema de la regulación, pues en España no hay una normativa específica para la construcción con paja. Se han construido varias, bueno, hay muchas construcciones con paja, hay varias legalizadas con licencia de obra visadas por el Colegio de Arquitectos, tanto con estructura de madera como con muro de carga, en distintos sitios, en Navarra, en Barcelona, en Teruel, en Alicante, y se están legalizando varias más, en Castilla también. Es un poco más pesado, digamos, para el arquitecto tener que justificar el material, porque el código técnico pues, te admite otros materiales siempre que se justifiquen, y con las pruebas de otros países pues puedes justificarlo, ¿vale? El material. Entonces es posible. Después en una finca rústica pues hay que ver, depende de la normativa que tenga en ese lugar, la normativa específica, porque esto es muy variable, de un municipio a otro puede ser totalmente diferente. Pero si admiten vivienda, pues se puede construir vivienda. Hay muchas construidas como casetas de aperos, pues con licencia de obra menor.
que legalmente no son viviendas, aunque sí que puedes vivir en ellas en ciertas circunstancias. Y así nosotros, por ejemplo, nos hicimos nuestra casa, pedimos una casa, o sea, una licencia obra menor como casa de aperos, y nos la admitieron, teníamos la licencia y está legalizada de esa manera. Y bueno, hay muchas variantes, como nave agrícola, algunas personas también la han presentado, pero realmente son los mismos pasos que en una vivienda convencional a la hora de legalizarlo. Desde luego, medio ambiente lo suele mirar con mejores ojos, porque no hay el mismo impacto. Entonces, cuando no metes hormigón, ya son mucho más permisivos, digamos. Medio ambiente y el pueblo también, aunque flipan en colores, claro. Estamos en Ávila y no entendían. Tengo una regulación. Sí, nos contabas antes lo de esto, esta de marcos, la estructura de las ventanas. Y estaba pensando que los muros autoportantes, claro, esa parte de la estructura no cede, no debería ceder. Entonces, claro, estaba pensando que posiblemente haya que compensarlo poniendo poniendo menos paja encima para que la compresión... Sí, se intenta calcular cuánto va a ceder el muro, a comprimirse, entonces dejas un espacio encima del hueco de la ventana, siempre un poco mayor, porque es mejor que haya algo de holgura, y se rellena con paja suelta, no hay problema. ¿Vale? Si ahí tienes un caso. Sí, pero lo suyo es saber qué altura tienes, si el muro es de 2,50 sabes que va a ceder 25 centímetros, entonces respecto a la ventana tienes que tener en cuenta ese hueco. Y normalmente ya se pone el marco con ventana, o sea, con toda la estructura ya por lo menos... El premarco lo pones. Claro, sí, aquí había una foto. Entonces, y luego se coloca la ventana. Pero he hecho ambas cosas en la carpintería al mismo tiempo para que encajen perfectamente una en otra, supongo. Puedes poner las dos a la vez, como es este caso, que es premarco y ventana, o simplemente dejar el premarco y más adelante pones la ventana. Y aquí no lo hemos contado mucho, pero... a ver, que yo me lío. Espera. Aquí. Este es un sistema muy sencillito, este dibujo, pero básicamente haces la zapata corrida, pones las balas, como veis aquí, desde el lado ancho de 50, vas apilando y cada 3 hiladas vas a poner unas estacas, cada metro, metro y medio, conectando esas 3 hiladas entre ellas. Sigues levantando hasta que llegas arriba y pones el zuncho perimetral, que este zuncho es bastante sencillote, o sea, puedes poner un zuncho mejor. Depende de la carga que vaya a soportar. Sí, hay varias maneras de hacer el zuncho perimetral, que será un cinturón que ata las 4 paredes entre ellas, conectadas. Y en ese mismo zuncho vas a volver a clavar unas estacas hacia abajo, conectando esas estacas al zuncho a la parte de abajo. O sea que hay un sistema de entrelazado dentro también, Y luego ya le pones los flejes y empiezas a comprimir. O sea que lo hemos contado un poco sencillo, pero... Y en la ventana veis esos agujeros de allí, es porque también conectas los premarcos con las paredes, con unas estacas normalmente que suelen ser de unos 4 centímetros de grosor, redondas, cortas a medida, y vas conectando premarcos con pared. Se trata de darle toda la máxima unión posible a todos los elementos, que no funcionen por separado. ¿Más preguntas? ¿Cebada también se puede utilizar porque de hecho se llaman de trigo? ¿Cebada también sí, también se puede. ¿O es muy diferente? No, cebada bien. También se puede. Cebada, arroz, trigo, bien. Lo que no se puede es alfalfa. Sí, estamos hablando siempre de paja, no de heno, ¿vale? El heno es otro tipo, son las verdes, las balas de verdes que tienen un color y que tienen muchas semillas, esas no se usan, ¿vale? Son siempre cereales, balas de cereales. ¿Vais? ¿La sierra corta bien la paja? Le cuesta, pero sí puedes cortarlo sin problema, sí. Normalmente lo que haces cuando ya tienes el muro de carga hecho, si hay algo un poquito que sobresale, puedes cortar un poco con la motosierra, pero realmente luego con lo que vas a pasar y dejar la pared muy bien pulidita es con una desbrozadora. Una desbrozadora normal, y lo que vas haciendo es pulir todo y empezando a dejar las juntas de las balas o
las posibles diferencias que hay entre balas, dejándolos un poco más enrasadas, aunque sean paredes curvas, no pasa nada, pero lo vas puliendo luego con motosierra o con desbrozadora. Sí. Y sí cuesta cortar, con motosierra cuesta cortar. También puedes hacer balas más cortas, más largas, para hacer con formas como esta pared que vemos aquí. Pues en vez de cortar todas las balas con la motosierra, pues vas dividiendo las balas un poquito, esta a 50, esta a 45, esta a 40, para que te vaya dando, y después ya retocas con la motosierra, si es poquito, con unas tijeras de podar también se puede. Luego no hemos hablado, pero bueno, el tema de dividir balas también es algo muy chulo, pero básicamente no lo hemos podido traer, pero tienes una aguja de hierro, ¿vale? Que tiene una forma especial, pero es una gran aguja, donde puedes traspasar la bala, ¿sí? Y esa aguja tiene unos agujeros para hacer pasar las cuerdas. Entonces, cuando tú tienes una bala, imaginemos que es así de grande, y dices, la quiero dividir por aquí, esta gran aguja con el hilo, traspasas, la pasas por abajo, y atas ya a ese lado, y a la vez vuelves a pasar otra cuerda y atas a este lado, antes de cortar nada, ¿sí? Toda bala tiene dos líneas, una aquí y otra aquí, o sea que vas a hacer atado aquí, atado allí, atado aquí y atado allí, y comprimes, y cuando está bien comprimido, cortas las balas originales, las cuerdas originales, y te salen dos balas ya comprimidas, listas para usar. Es más complicado explicar que de hacer. Sí, si lo veis es muy fácil, pero explicado. Para otro día os traemos una bala, una aguja, os traemos alguna cosa. Para levantar el segundo piso, ¿sería una estructura de madera sobre la pintura o cómo Sí, colocarías viguetas apoyadas sobre el zuncho, ¿vale? Para hacer el forjado intermedio, y sobre ese forjado puedes levantar las siguientes balas. Hay varias maneras, no hay una única, porque necesitas un forjado intermedio, entonces siempre se usaría apoyándolo sobre el zuncho. En caso de balas de las grandes, de las gruesas, sería incluso posible hacer un forjado de hormigón apoyado en... Sí, las balas de paja también se han usado en forjados, ¿vale? Sobre todo en climas muy fríos, para la cubierta, pues como aislamiento también se han usado. Para colocar unas de 1 metro de ancho en forjados, pues pesan mucho. Entonces, en el suelo sí que se pueden, apoyados sobre el terreno o con un sistema, sí que se pueden usar. Y de hecho las pequeñas también se pueden usar en el suelo para hacer como una especie de solera, pero de balas de paja. Es posible. Pero ya en forjados intermedios las grandes son demasiado pesadas. De hecho, para moverlas se necesita... tractor, son 250 kilos. Las pequeñas pesarán 20 y pico, 30 kilos, ¿no? Más o menos, sí. Y las grandes pues ya para autoconstrucción no son viables, y para obras pues ya se necesita bastante maquinaria, y solo en sitios de frío muy extremo, como a lo mejor allí en los Alpes, pues puede ser interesante. Si no, el aislamiento que te da un muro de las otras va de sobra para lo que se pide en la regulación. Para el sistema eléctrico tiene una forma particular de hacerlo, ¿de qué manera se haría? ¿Sería abriendo huecos a la paja o haciendo de qué manera? Sí, se intenta que vayan dentro de unos tubos de plástico corrugados, que no sean de PVC mejor. Sí, los hay de polietileno, polipropileno y plásticos de estos. Y si van, siempre se recomienda dar una primera capa de revoco y luego ya colocar todos los tubos para meter el cableado. Y se atan a la pared los tubos, también se puede hacer una roza como en las construcciones convencionales, pero es más fácil pues hacerlo de esta manera. Normalmente pasarías esos tubos corrugados por entre las juntas de 2 hiladas de balas, dígase por ejemplo por aquí, ¿sí? Sí, pero también se puede subir en vertical por la pared y con el revoco va a quedar embebido, ¿no? Y luego cuando tienes todo el sistema eléctrico, lo que se recomienda antes de que te pongas a revocar es le haces fotos. ¿Hacer? Fotos.
Haces fotos a tus distintas paredes para que sepas dónde... para que tú sepas tener una idea por dónde va el agua, la electricidad. Sí. Lo suyo es seguir los planos, entonces van por donde van. Pero bueno, con la foto sabes que estás ahí, o sea, ya tienes una idea y luego puedes revocar sin ningún problema. Luego, si se estropean las balas, porque por ejemplo has tenido, yo qué sé, lo has hecho mal y has tenido una gotera justo encima de la bala, que es el problema. A ver, si se mojan de lado no pasa nada, o sea, por lluvia lateral no hay ningún problema, ¿vale? Se va a evaporar y no pasa nada. El problema es si la gotera es vertical desde arriba, ¿vale? Y empieza a calar. Sí. Normalmente cuando tú has levantado el muro, imaginemos que este muro ya está arriba, pero aquí vas a poner un caucho, una lámina impermeabilizante, ¿vale? Para asegurarte, pero supongamos que hay un problema y te ha entrado agua, puedes arreglarlo. Es decir, aunque esté luego revocado y tú ves que tienes un problema, tú puedes quitar un poco el revoco y con motosierra cortar, ¿vale? Y volver a montar y volver a revocar. O sea, tú puedes sustituir balas de dentro de una pared. Hay que hacerlo con cuidado y hacerlo bien, pero se pueden arreglar. Yo tenía una curiosidad respecto a la climatización, que estabais diciendo que desde la zona donde vivís lo que tiene la calefacción prácticamente desde octubre hasta junio, ¿no? Vosotros con el sistema que tenéis, además del muro trompe, ¿qué calefacción utilizáis? Pues para los días nublados usamos estufas de leña. Es un espacio diáfano y con una estufa tienes suficiente. Si tienes varias habitaciones, pues ya tienes que montar un sistema con radiadores o que pueden estar a partir de la estufa de leña que metas, o hay varios otros sistemas. Pero lo que tenemos a sur es un gran acristalamiento, casi toda la fachada sur es acristalada excepto un trozo que es muro trombe, y luego a norte una ventanita muy pequeña para poder hacer circulación de aire, pero que no nos entre aire por el norte, que es el aire frío. Sí. En la que estamos ahora no estamos viviendo en la de paja, estamos viviendo en otra. Y ahí construimos a posteriori un túnel canadiense, que es un sistema también muy interesante de calefacción, semicalefacción y refrigeración en verano. Pero que, bueno, es un poco... Es geotermia de superficie. Sí, es usar la inercia térmica muy de la interesante, tierra, y lo recomiendo mucho. Es básicamente, cuento la idea si queréis rápido, pero es básicamente... Dibújalo. Si os interesa... Lo cuento... A ver, ¿se ve más o menos? Pues, ay, gracias. Esto es el terreno, la casa, ¿vale? Y básicamente lo que es hacer una zanja a 2 metros mínimo. Sí, bueno, con menos puedes hacerlo, pero 2 metros de profundidad, haces una zanja de un mínimo de 20 metros de longitud, ¿sí? Donde aquí va a ir en 45 grados, esto es el suelo, aquí va una entrada de aire, por aquí entra aire, ¿vale? Ya le pusimos unas bocas, estos son unos tubos, en nuestro caso pusimos PVC porque, bueno, por distintos motivos, pero pones unos tubos, longitud 20 metros, y entra a la casa con aquí una T para hacer un desagüe por la humedad, ¿vale? Y esto lo vuelves a tapar, o sea que no ves, solamente ves esta entrada y aquí en la casa hay una salida de aire. Entonces la idea es que en invierno, si estamos a -5 o a 0 grados, el aire entra a 0 y el suelo, que la tendencia es a estar a 14 grados constante durante todo el año, le dé el suficiente tiempo de recorrido para que aquí nos venga a salir cerca de unos 18 grados en invierno, ¿vale? En verano, si ponemos 40 grados, la tendencia, y eso es lo que estamos sacando de datos en nuestra casa, que hemos hecho esto, es que viene a salir a unos 23 grados el aire, ¿vale? Entonces aquí la idea, os lo cuento muy rápido, pero habría que estudiarlo un poco más si lo queréis hacer bien, pero la idea es una longitud suficientemente larga para que le dé tiempo a que la temperatura del suelo modifique la temperatura del aire,
que cuantos más tubos y más estrechos, mejor, ¿sí? Que cuando hay viento natural, si haces aquí un sistema con unas compuertas grandes, te va a hacer entrar de forma natural el aire, o puedes poner aquí una turbina, que es lo que pusimos nosotros, un extractor de cocina así un poco potente, y cuando no hay viento, pues hacemos un tiro forzado, ¿sí? Y luego todo lo que es la posible humedad, bueno, aquí vas a poner unas rejillas para que no te entren mosquitos o insectos, y toda la posible humedad, esto tiene una inclinación de un 2%, ¿vale? Con caída hacia aquí, y toda la posible humedad gotea, aquí has dejado una cámara, esto es suelo, toda la condensación va a filtrarse al suelo, ¿vale? Nunca vas a tener problemas de inundación o que aquí te entrara agua, siempre vas a tener un desagüe. Esta es un poco la idea fundamental del túnel canadiense. Sobre eso hay una variación que es para el verano. Vale. Si en la casa se pone una chimenea pintada de negro, con una ventana, la chimenea hace el tiro natural. Vale, aquí. Sí, lo suyo es que al lado sur haya... No, al otro lado. Sí. Bueno, al otro lado. Aquí, ¿no? Sí, lo suyo es forzar el tiro del aire para que el sistema de una ventana norte es el mismo, pero muy sencillo. Y esto es como un sistema mucho más eficaz para que haya esa corriente de aire fresco. De hecho, se usaba en Canadá, en Francia, sobre todo en invierno, para que las estufas que se alimentaban con aire, en vez de filtrar el aire de puertas, ventanas, que estaba a 0 grados o a menos 20, que pueden estar en Canadá, pues les entrara ya a 14 o 16 grados en vez de a menos lo que sea. Si no me equivoco, esto es también un sistema complementario a lo que se en las passive house, que se utiliza una bomba de calor y el aire exterior. Esto también se podría comenzar a un sistema de esto, ¿no? Para que el aire que llegara a la bomba llegara a la temperatura mayor. Sí, sí. Esto es un sistema pues, muy natural, que simplemente usas la inercia térmica de la tierra. Entonces, si a tu casa de paja bien aislada y demás le añades algunos sistemas sencillos de este tipo, pues vas a incrementar bastante la eficiencia. Luego también con el tema de los muros trombe, ¿lo conocéis lo del muro trombe, no? Un poco. Puedes poner ahí también un serpentín de cobre con agua y aprovecharlo para hacer suelo radiante. O sea que puedes empezar a sumar distintos sistemas. Sí. Bueno, como bioclimática va a haber otras charlas. ¿Más preguntas? Bueno, pues muchas gracias. Os hemos dejado aquí unos libros, si alguien quiere dar un vistazo, estaremos un ratito, o la maquinita, o lo que queráis, ¿vale? Gracias. Bueno, pues la semana que viene más, el miércoles, a las 5 aquí, viene Terachidia, Ecoclay y tienes tierra, tienes casa, ¿vale? Muchas gracias.